muchachos, para continuar con la clase. Entonces tenemos acá que las raíces están recubiertas por una sustancia denominada mucílago y que les permite a su vez absorber sustancias que se encuentran en el suelo. Ahora bien, tenemos acá las raíces absorben el agua y los nutrientes del suelo. Es una estructura más para permitirles esta función a las plantas. Ahora bien, tenemos qué diferencia hay entre la fotosíntesis y la respiración. Importantísimo. En este caso, la diferencia que hay entre fotosíntesis y respiración es que la respiración ocurre en la noche, o sea, durante la fase oscura de la fotosíntesis, por así decirlo. Y en este caso la respiración ocurre de noche y la fotosíntesis como tal ocurre en el día. Entonces, ¿qué pasa durante la noche? Obtienen macroelementos como por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Lo obtiene a través de las raíces. Y también obtienen microelementos como hierro, manganesio, cobre, creo que este es zinc. No, este no es zinc, este es otro. Muy bien, bromo, etc. Y también obtiene agua. Pero el agua en este caso sería durante el día. Ahora, ¿qué pasa durante la noche? ¿Qué ocurre? Obtiene esto. En la respiración se utiliza la glucosa y el oxígeno para obtener energía y CO2. Es decir, durante la respiración obtiene la glucosa. ¿Pero de dónde obtiene esa glucosa? Durante el día. Y el oxígeno para obtener energía y CO2. El oxígeno que hay en la noche, lo que queda, lo que hay. Entonces, ahora, también, ¿qué sucede durante en esta parte? La fase oscura de la fotosíntesis ocurre de forma simultánea con la fase lumínica, pero no requiere de luz solar. Por eso les dije, esta fase oscura no requiere luz solar y la planta aprovecha para hacer el proceso de respiración. Solamente obtiene algunos elementos, macroelementos y microelementos que les va a permitir la obtención y la fabricación, en este caso, de la glucosa. En este caso de la glucosa, pero para fabricar más que todo energía y CO2. Es decir, utilizan la glucosa que ya obtuvieron, perdón. Seguimos entonces acá. En la fase oscura de la fotosíntesis se usa la energía del ATP. ¿Dónde se obtiene ese ATP? De la mitocondria, para sintetizar moléculas orgánicas como por ejemplo la glucosa. Entonces, ¿qué sucede durante el ATP? El ATP tiene un proceso, ese proceso que ocurre dentro de la mitocondria, el proceso de respiración, se obtienen moléculas orgánicas como glucosa a través de una serie de síntesis de estas moléculas que están aquí. Se sintetizan esas moléculas para obtener glucosa. Ahora bien, vamos a ver qué otra cosa hay acá. Las plantas respiran en forma permanente, pero el gasto de alimento y de oxígeno durante este proceso es mínimo. Durante la respiración el gasto de energía es muy mínimo, a diferencia que en la fase luminosa. Ahora bien, ¿qué sucede en la fase luminosa? Primero, la luz solar. La luz solar. En la fotosíntesis, la clorofila y varias moléculas captan la luz solar y la transforman en energía utilizable. Captan los fotones, como ya les dije, de luz solar para transformarla. ¿Pero quién la capta? La clorofila. ¿Dónde está la clorofila? En los cloroplastos que se encuentran en las hojas. ¿Qué ocurre durante el día? Las hojas absorben el CO2 por los estomas. Junto con el agua y la energía del sol se produce el ATP y el NAD. El NAD también es energía, es una forma de energía. Tanto ATP como NAD son energías. La producción de ATP y NAD también origina O2, o sea, oxígeno, que utilizan otros seres vivos para respirar. Vamos a ver qué sucede acá. Y la respiración y la fotosíntesis son procesos complementarios, ¿sí? Entonces, uno complementa al otro. Uno ocurre en el día y el otro ocurre en la noche. Es decir, la fotosíntesis tiene dos fases, fase luminosa, fase oscura. Durante la fase luminosa se obtiene o se fabrica la glucosa para obtener energía. Y durante la fase oscura, la planta se dedica solo a la respiración y la obtención de esa glucosa
¿sí? A partir de esa glucosa, liberar dióxido de carbono. Por eso es que no es recomendable que uno esté bajo una planta durante la noche, porque lo que va a producir en ese momento de noche es solo dióxido de carbono. Ella no va a producir, los niveles de oxígeno van a ser muy bajitos, porque solamente se dedica a agarrar moléculas de glucosa que ya fabricó en el día para liberar CO2 durante el proceso de respiración. Bueno, muchachos, ya vamos a terminar. Y por último, la fotosíntesis y la respiración en las plantas son procesos complementarios. Cada uno produce lo que el otro necesita para realizarse. Las plantas en crecimiento fotosintetizan más de lo que respiran. Entonces, para finalizar, para concluir, tenemos que las cianobacterias son fotosintéticas, las arqueas y algunas bacterias son quimiosintéticas, las algas son fotosintéticas, las plantas son fotosintéticas y en el proceso de la fotosíntesis obtienen glucosa y oxígeno a partir de compuestos inorgánicos y de la energía del sol.